Bienvenidos un dúo Moon S a su canal de confianza para enterarse de todo, pero absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esos romances que nos roban el sueño más menos o. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, llenos de energía positiva y listos para escuchar lo que tengo que contarles hoy, porque esto es tú que arde. Hoy vamos a hablar de una pareja que, seamos honestos, nos ha tenido al borde del asiento durante meses, desde que los vimos derrochando química en la pantalla y empezamos a sospechar que lo que sentuan iba mucho mu ese ayub. De una simple relación superíndice 3N profesional. Ya saben de qué copyright N hablo, de nuestros queridísimos Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos hizo suspirar con Senu con diéresis al capm, y que luego por un tiempo, nos dejó superíndice 3 con el corazu superíndice 3N roto. Pero, ¿serú que hay esperanza? ¿Serú que el amor sigue vivo? Durante semanas hemos estado viendo rumores, pistas, fotos borrosas, indirectas en redes sociales. Un verdadero rompecabezas. Pero hoy, amigos míos, les traigo una bomba. Una información superíndice 3N que podrá cambiarlo todo. Y es que Prepun Rense, porque parece que el padre de Ande ha hablado, y lo que ha dicho, bueno, es digno de un culebru superíndice 3N turco. Asu que si quieren enterarse de todos los detalles, de si hay reconciliación superíndice 3N a la vista, de si la familia de Ande aprueba o no a Kerem, y de todo el drama que se esconde de de esta historia de amor, no se muevan de ahí. Pero antes de empezar, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y dejarme un comentario al final con tu «Dome Q copyright opinan ustedes de todo esto». ¿Son almohadilla Ande Kerem forever? ¿Creen que esta historia tiene un final feliz? Quiero leer sus opiniones. Ahora sin mur ese preámbulos, vamos al chisme. Bien, vamos a poner un poco de contexto para aquellos que, tal vez, han estado viviendo en una cueva los últimos o más menos o si no es tú, familiarizados con esta historia. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senu con diéresis al capm, una serie que fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La química entre ellos era innegable, saltaba a la vista, y pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla se hicieron cada vez más fuertes. Al principio ambos lo negaron rotundamente, insistiendo en que eran solo amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero, ¿quién les iba a creer? Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba amor. Y finalmente después copyright ese de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos ya sabíamos, estaban juntos. Su relación superíndice 3N fue como un cuento de hadas. Viajes románticos, demostraciones de cariño más menos o en público, fotos adorables en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a todos sus fans devastados. Las razones de la ruptura nunca quedaron claras. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de incompatibilidad de agendas. En fin, un montu superíndice 3N de rumores sin confirmar. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja Moon S querida de Turcúa se ha desmoronado. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han intentado rehacer sus vidas. Se les ha vinculado con otras personas, han seguido adelante con sus carreras. Pero para muchos fans, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N nunca murió superíndice 3. Y parece que esa esperanza podrá estar a punto de convertirse en realidad. Porque, como les deco al principio, han surgido fuertes rumores de que Ande y Kerem podrán estar dándose una segunda oportunidad. Y lo muy sorprendente de todo es que, al parecer, el padre de Ande, Anderu Parrafoel, estará de acuerdo con esta reconciliación superíndice 3N. ¿Pero de superíndice 3 viene esta información superíndice 3N? Copyright pruebas tenemos de que Anderu Parrafoel ha dado su aprobación superíndice 3N a Kerem? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unos días, Anderu Parrafoel fue abordado por un grupo de periodistas a la salida de un restaurante en Estambul. Como es habitual, los reporteros le hicieron preguntas sobre la vida personal de su hija, incluyendo, por supuesto, su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Normalmente Anderu Parrafoel suele ser bastante reservado y evita hablar de estos temas.
Pero esta vez sorprendentemente se mostró superíndice 3 mu S abierto y dispuesto a responder. Y lo que dijo Deju superíndice 3 a todos boquiabiertos. Según varios medios de comunicación superíndice 3 n turcos, cuando se le preguntó superíndice 3 sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3 n entre Hande y Kerem, Kaya Eru párrafo el respondió superíndice 3, si Hande es feliz. Yo soy feliz. Lo único que quiero es verla contenta. Esta declaración superíndice 3n, aunque aparentemente sencilla, ha sido interpretada por muchos como una aprobación superíndice 3n implícita a la relación superíndice 3n. Después copyright ese de todo, si el padre de Hande solo quiere verla feliz, y Hande es feliz con Kerem, ¿eso significa que estoy de acuerdo con que vuelvan a estar juntos? Por supuesto, algunos podrán argumentar que esta declaración superíndice 3n es demasiado ambigua y que no confirma nada. Pero hay otros detalles que sugieren que la relación superíndice 3n entre Kaya Eru párrafo el y Kerem Bürsin siempre ha sido buena, incluso después copyright ese de la ruptura. Por ejemplo, se sabe que ambos se siguen mutuamente en redes sociales. Y en varias ocasiones, Kaya Eru párrafo el ha dado me gusta a publicaciones de Kerem, lo que indica que no hay animosidad entre ellos. Además, fuentes cercanas a la familia Eru párrafo el han revelado que Kaya siempre ha tenido un gran afecto por Kerem y que lo considera un buen hombre para su hija. De hecho, parece que la relación superíndice 3n entre Kaya y Kerem era incluso muy estrecha que la relación superíndice 3n entre Kaya y algunos de los otros novios que ha tenido Hande a lo largo de los aún más menos os. Asu que teniendo en cuenta todo esto, no es descabellado pensar que Kaya Eru párrafo el estará encantado de que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Después copyright ese de todo, si con diéresis copyright él cree que Kerem es un buen hombre y que hace feliz a su hija, ¿por qué copyright no iba a apoyarlos? Pero mu ese ayu de las declaraciones del padre de Hande, copyright otras pistas tenemos de que la reconciliación superíndice 3n podrá ser inminente? Bueno, a es donde entran en juego las redes sociales y los fans mu ese observadores. En las últimas semanas, tanto Hande como Kerem han estado publicando mensajes y fotos que han sido interpretados por muchos como indirectas dirigidas el uno al otro. Por ejemplo, Hande publicó superíndice 3 una foto de un ramo de flores con una nota que decía, gracias por hacerme sonreír. Muchos fans creen que ese ramo fue un regalo de Kerem. Por su parte, Kerem publicó superíndice 3 una foto de un atardecer en la playa con una frase que decía, a veces, las segundas oportunidades son aún mejores. ¿Serú que se refiere a su relación superíndice 3n con Hande? Además, varios testigos han afirmado haber visto a Hande y Kerem juntos en lugares públicos en las últimas semanas. Algunos aseguran haberlos visto cenando juntos en un restaurante, otros dicen haberlos visto paseando por la calle. Aunque ninguna de estas informaciones ha sido confirmada, lo cierto es que los rumores no dejan de crecer. Y por si todo esto fuera poco, también copyright hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siguen trabajando juntos en proyectos profesionales. Aunque no estuvieron protagonizando ninguna serie o película juntos en este momento, participan en eventos y campañas más menos publicitarias de marcas que los tienen como embajadores. Esto significa que siguen teniendo contacto frecuente y que, por lo tanto, tienen la oportunidad de reconectar y revivir la llama del amor. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe con certeza que copyright estuvo pasando realmente entre Hande y Kerem. Pero lo cierto es que todas las pistas apuntan a que podrán estar dándose una segunda oportunidad. Y si el padre de Hande estuvo de acuerdo con ello, eso podrá ser el empuje superíndice 3n que necesitaban para volver a estar juntos. Ahora bien, todo el mundo estuvo contento con esta posible reconciliación superíndice 3n. Algunos fans de Hande y Kerem creen que lo mejor es que sigan caminos separados y que no vuelvan a estar juntos. Argumentan que su relación superíndice 3n fue demasiado tormentosa y que no vale la pena revivirla. Otros, por el contrario, estuvieron convencidos de que Hande y Kerem estuvieron destinados a estar juntos y que su amor es ese fuerte que cualquier obstáculo. Creen que se complementan a la perfección superíndice 3n y que harán una pareja maravillosa. Y luego estuvieron los que simplemente disfrutan del drama y del chisme, y que estuvieron deseando ver superíndice 3 se desarrolla esta historia, independientemente de si Hande y Kerem terminan juntos o no. En cualquier caso,
lo que es tú claro es que la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin sigue generando un gran interu copyright, ese y pasiu superíndice 3n entre sus fans. Y mientras haya rumores y especulaciones, la esperanza de una reconciliación superíndice 3n seguiru viva. Pero, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, copyright ¿piensan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem deberán volver a estar juntos? ¿Creen que su amor tiene una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan de todo esto. ¿Son almohadilla Ande Kerem forever? ¿O creen que esta historia ya ha llegado a su fin? Y mientras tanto seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta historia de amor. Porque como ya saben, en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Y lo que hoy parece imposible, más menos Ana podrá convertirse en realidad. Para terminar, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero la información superíndice 3n sobre la declaración superíndice 3n del padre de Ande, Kaya Eru Parrafoel, ha encendido las alarmas y ha hecho que muchos fans recuperen la esperanza. Lo muy importante es que independientemente de lo que pase, Ande y Kerem sean felices y hagan lo que les dicte su corazón superíndice 3n. Al fin y al cabo son ellos los que tienen que vivir su vida y tomar sus propias decisiones. Y nosotros como fans solo podemos apoyarlos y desearles lo mejor, ya sea juntos o separados. Porque al final lo que importa es que sean felices y que sigan brillando con su talento y su carisma. Bueno, mis chismosos favoritos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Recapitulando un poco, hoy hablamos sobre los fuertes rumores de una posible reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem, impulsados por una supuesta declaración superíndice 3n del padre de Ande, Kaya Eru Parrafoel, mostrando su aprobación superíndice 3n. Analizamos las pistas en redes sociales, los testimonios de testigos que afirman haberlos visto juntos, y la buena relación superíndice 3n que al parecer siempre ha existido entre Kaya Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Todo esto por supuesto sin olvidar las opiniones divididas de los fans. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen un poquito de su tiempo para escuchar mis chismes. Recuerden que ustedes son la razón superíndice 3n por la que hago esto, y me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo. Y ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a dejarme un comentario con dome copyright les pareció superíndice 3 el vídeo, si creen que Ande y Kerem deberán volver a estar juntos. Y copyright otros temas les gustaría que tratara en superíndice 3 vídeos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre las tengo en cuenta a la hora de crear contenido. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibir una notificación superíndice 3n cada vez que suba un vídeo nuevo, y así no se perderá ni un solo chisme. Recuerden que su apoyo es fundamental para mí, y que gracias a ustedes puedo seguir creando contenido que disfruten. Así que una vez muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No se olviden de ser felices y de seguir chismoseando. Hasta la superíndice 3.